Hay cosas, hay momentos, hay situaciones, hay experiencias que afectan profundamente a nuestras vidas. Mirar, en el año 1904, cuando el gran avivamiento espiritual en Gales, un periódico mandó a un reportero para que hiciera una crónica que estaba pasando en esa zona que realmente estaba convulsionando todo el país. Cuando este reportero llegó a la estación de Cardiff, profundo sentido de mi inglés, ¿verdad? Si no podéis identificar la estación, bueno, pues una estación de tren en Gales. Al bajar vio a un operario del ferrocarril y le dijo: oiga, mire usted, ¿dónde puedo encontrar el avivamiento? El operario dijo: aquí. Realmente el avivamiento, la acción del Espíritu, el crecimiento espiritual nace en el corazón. Si tú en esta mañana tienes una necesidad, si tú en esta mañana estás buscando al Señor, si tú en esta mañana tienes incertidumbre o cualquier otro pesar, no mires a tu alrededor, no mires delante ni detrás, mira en tu corazón, porque es el sitio donde Dios le gusta actuar. Y es lo que pasó en el día que hoy conmemoramos y recordamos. Aquel día en que la tumba se abrió. Y me gustaría que con la ayuda del Señor analicemos 3 personajes que vivieron esa experiencia, que la vivieron de manera diferente, porque de alguna manera eso nos puede ayudar a entender que no importa cómo nosotros seamos, si damos los pasos adecuados, si tomamos las decisiones correctas, Dios va a obrar igualmente. El apóstol Juan, bastantes años después de que hubieran sido escritos los otros 3 evangelios, rememora este acontecimiento de la siguiente forma: el primer día de la semana, siendo aún muy oscuro, María de Magdala fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro, y cuando se inclinó vio que los lienzos habían quedado allí, sin embargo no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro vio y creyó, pues aún no entendían las Escrituras que era necesario que resucitara de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a lo suyo. Nosotros encontramos en este pasaje 3 personas que aparecen claramente. Una persona es María Magdalena, o María de Magdala, que me gusta más que Magdalena. El Magdalena parece más un apodo. Y Simón y Juan. María está muy de moda últimamente, hasta le han hecho una película. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que dice la Biblia. María,
cuando se encuentra con este sepulcro vacío, su atención se centra en la tragedia. Lógicamente María amaba a Jesús. Como María, la hermana de Lázaro, o como María, la madre de Jacobo, o como cualquiera de los discípulos. Pero de María se nos dice la palabra de Dios que el Señor había sacado 7 espíritus. Son muchos espíritus. Quiere decir que esta mujer había tenido una tremenda vivencia y una tremenda experiencia con Jesús. Muy profunda. Jesús había transformado su vida y de pronto, en muy poco espacio de tiempo, se suceden una serie de circunstancias que no entiende, pero que le afectan profundamente. A pesar de que Jesús había dicho, al menos en 3 ocasiones, que era necesario que él muriera, los discípulos no llegaron a entender que esto era algo literal hasta que lo vieron en la cruz del Calvario. Y ahí empiezo yo a deducir que en el fondo, cuando él fue prendido, cuando él fue llevado a Pilatos, cuando él fue llevado al Sanedrín, en el corazón de aquellos hombres y de aquellas mujeres que habían dejado todo para seguirle, estaba la esperanza que en algún momento Dios actuaría poderosamente y no permitiría que su hijo muriera en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros hemos tenido alguna vez una experiencia parecida a este tipo, cuando estamos orando por alguna persona, cuando estamos intercediendo por alguna situación, cuando nos encontramos en medio de circunstancias que nos superan, oramos con el convencimiento de que en cualquier momento Dios va a actuar poderosamente. Y en el fondo de nuestro corazón hay una cierta zozobra cuando descubrimos que no es así. Que lo que temíamos pasó, que lo esperábamos no ocurrió. Y vemos que María se aferra a esa idea y a pesar de que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría, a pesar de que aquello era de público conocimiento, hasta el punto que el Sanedrín había puesto una guardia en el sepulcro, pensando no sea que sus apóstoles quiten el cadáver y diga que ha resucitado. María se centró en la pérdida. Se vio desconsolada, se vio vulnerable, estaba confusa y nos dice el pasaje que hemos leído que su única actuación es ir a los apóstoles a buscar apoyo, el apoyo que había perdido tras la muerte de Jesús. María se centró en la pérdida. Muchos de nosotros, hoy el que no lo haya tenido, lo tendrá, en algún momento ha pasado, está pasando o va a pasar momentos difíciles. Todos los seres humanos, tarde o temprano, tenemos pérdidas profundas, pérdidas que cambian nuestra vida, pérdidas que transforman nuestro entorno, pérdidas que nos dejan totalmente noqueados, sin entender ni cómo ni por qué, y lo que es más importante, preguntándote en tu corazón, ¿y ahora qué? El ejemplo de María
es una forma de reaccionar, porque algunos se aferran a la pérdida. Yo conozco un vecino que perdió una hija. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Perder una hija. Han pasado ya algún tiempo, bastante tiempo. Todos los días, llueva, haga viento, va al cementerio. Qué dolor, ¿verdad? Qué angustia, qué vacío con esa pérdida. El segundo de los temas, el segundo de las personas es Pedro. El intrépido Pedro. El polvorilla Pedro. ¿Cómo me siento yo identificado con Pedro, no? Era el... ¿Cómo que te vamos? No. Yo no te voy a dejar. Yo voy a ir contigo aunque sea la muerte. Poco le duró esa estimación. Era un hombre honesto, era un hombre serio. Nos dice Pedro que cuando oyeron la noticia de María, él y Juan salieron corriendo. Querían presenciar ese acontecimiento. Y nos dice que cuando Pedro llegó, después de Juan, pero sin parar un momento, entró como si fuera un torbellino en la tumba y empezó a escudriñarlo todo. Y empieza como de alguna manera a pasar lista de lo que allí veía. Llegó el primero y se inclinó y vio los lienzos que habían quedado allí, sin embargo, que habían quedado, y el sudario que estaba sobre su cabeza, puesto no con los lienzos, sino aparte y doblado, todo organizado. Es como si empezara a analizar todos y cada uno de los elementos que allí ocurrían. Yo me imagino que al ver miraría los sellos que habían puesto los romanos para garantizar que nadie iba a tocar la tumba. Miró la piedra que había sido removida, empezó a dar vueltas por dentro del sepulcro para tomar nota puntual de todo lo que allí estaba pasando. Pedro se centró en los hechos, en el acontecimiento. Quería ver, quería saber, quería entender qué había pasado y cómo había pasado. En esas circunstancias, nosotros vemos como muchas personas actúan también de esa manera. Está desaguando el bautisterio. No pasa nada. No pasa nada. Yo en estos días he visto en la televisión, como todos vosotros, como padres que han tenido una trágica, brutal y salvaje pérdida, cómo se aferraban a esos hechos con la sana intención de que no volviera a pasar. Eso que me ha pasado a mí, que no le pase a otros. El tercer personaje de nuestra historia es Juan. Dice la palabra que Juan llega al escenario, se queda fuera del sepulcro, mirando, analizando, pensando, tal vez rememorando, y es una palabra que es importante. Dice, vio y creyó. Habría sufrido una gran pérdida.
había sido testigo de lo que había acontecido. Y además testigo en primer lugar porque era el único de los apóstoles que en el momento de la verdad estaba a los pies de la cruz del Calvario. Había sido igualmente impactado por esos acontecimientos y tenía la misma miopía espiritual que tenían el resto de los apóstoles. Pero ante la tumba vacía, ante ese espectáculo, ante esa escena, ante esos acontecimientos, se para, reflexiona, mira y cree. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan se centra en el triunfo. Cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de enfrentarnos a las situaciones difíciles. Algunos enfatizan la pérdida, pero si seguimos leyendo en el mismo Evangelio de Juan, cuando los apóstoles se han ido, la palabra de Dios nos dice que María Magdalena está fuera llorando, se le aparece Jesús, que ella en un primer momento no lo identifica, y entonces se caen las escamas de sus ojos espirituales y percibe al Señor con toda su profundidad. No es malo que nosotros nos centremos en la pérdida. No es malo que nosotros tengamos esa manera de afrontar las situaciones difíciles. El problema es cuando nos quedamos estancados en la pérdida sin dar un paso más allá. La mente de María estaba nublada. Me imagino que en su corazón había un tremendo torrente de emociones y de sentimientos y de dolor y de angustia y de miedo y no sé cuántas emociones más, todas entremezcladas, sin saber por dónde tirar ni qué hacer. Y eso le nublaba la vista. Pero el profundo amor que sentía hacia el Señor le llevó a reconocer su voz. Y a partir de ese momento las circunstancias cambiaron. Si estás pasando por momentos de dificultad, la palabra de Dios nos enseña que no te quedes en la pérdida. Hay pérdidas terribles, hay pérdidas que nos marcan para toda la vida. Y eso es inevitable. Hay pérdidas que crean un vacío tan profundo en nuestro corazón que están allí. Y sería una estupidez decir que eso no es así, o tratar de minimizarlo, o decir de manera irreflexiva e inconsciente, bueno, no, es un hecho. Pero aferrándonos a Cristo, buscándole en primer lugar, poniéndole en el centro de nuestras vidas, la pérdida seguirá, pero nuestras vidas también. No te aferres a las pérdidas, aférrate a Cristo. Hay personas que rememoran los hechos una y otra vez. Hay personas que tratamos de entender el porqué, que nos sentimos totalmente desconcertados cuando no podemos explicar ni explicarnos qué ha sucedido, cuando vemos que las cosas no pueden ser contenidas, manejadas por nosotros. Eso no es ni bueno ni malo, es una forma de afrontar las situaciones difíciles. El problema es que nos quedemos dentro de la tumba. El problema es que hagamos de la tumba una bandera y toda nuestra vida gire en torno de ese hecho. Hay que salir de la tumba y
seguir adelante. Porque es fuera de la tumba donde Pedro encontró a Cristo. Y lo que es más importante, encontró a Cristo y encontró el consuelo, el perdón y la gracia que su vida necesitaba. Me imagino a Pedro. Pedro estaba hecho bicarbonato. Pedro no se atrevía, yo creo, ni a mirarse al espejo aunque lo tuviera. El que amaba con todo su corazón a Jesús, lo había negado, y no una, sino 3 veces. Y había salido corriendo. Él, que dice, yo estaré a tu lado, y si vamos a la cárcel iremos juntos, si tenemos que morir, moriremos juntos. Y a la hora de correr, él se sumó a los que corrían para poner tierra por medio. ¿Os imagináis cómo se tenía que sentir Pedro? Cobarde, traidor, absolutamente indigno, sucio. No se aguantaba ni él. Por eso, ante la posibilidad de que hubiera ocurrido algo que diera una salida a su situación, el tío sale como un cohete y empieza a mirarlo todo con lupa. Pero su problema no estaba dentro de la tumba. Ni su solución tampoco. El hecho de que... perdonad. Decía, está bien que no esté la mesa, pero por lo menos tenía que estar el agua. Y el agua sí está. Perdonad. Estaba diciendo, por mucho que corriera, por mucho que indagara, por mucho que buscara, la solución no estaba en la tumba. La solución estaba en salir de la tumba y en esperar a Dios. Cuando María Magdalena dice, he visto a Jesús resucitado, la tomaron por loca. Pero yo me imagino que a la Magdalena le importó 3 pitos que le tomaran por lo que fuera. Aquella experiencia había cambiado su vida. De la misma manera que yo creo que lo que cambia la vida de Pedro no es cuando vio a Jesús, que supuso, me imagino, como al resto de los apóstoles, un subidón. Yo creo que cuando Pedro encuentra la paz, es cuando caminando con Jesús por el mar de Galilea, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Está tan avergonzado, se siente tan incapaz, que dice, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? ¿Cómo va a decir él eso? Después de lo que yo he hecho, después como yo te he tratado, después de lo que he corrido, después de que haberte negado, ni se atrevía a decir te amo. Sabes que te quiero. Y al final, ante la insistencia de Jesús, dice, bueno, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que no valgo ni patacos de escopeta. Tú sabes que no doy por mí ni un céntimo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de no merecerlo, a pesar de ser indigno e incapaz, tú sabes que en mi corazón hay un profundo amor por ti. Y entonces el Señor Jesús le restituye, apacienta mis ovejas. Si nosotros salimos de la tumba, si nosotros dejamos de darle vueltas como una castaña en la boca de un viejo a las circunstancias que nos han llevado a ese momento de agonía, a ese momento de dolor, a ese momento de desasosiego, a ese momento de amargura, a esa pérdida, a eso que está truncando nuestra vida, si somos capaces de salir de ahí y empezar a caminar con Jesús,
Es posible que en el principio, en el comienzo, no vaya desapareciendo todo aquello que nos atenaza, que nos acongoja, que nos ata, que nos preocupa, que nos nubla la vista. Pero en el caminar con Cristo va produciéndose la transformación en nuestro corazón. El apóstol Juan dice que él vio y creyó. ¡Qué maravilla! ¿Cómo me gustaría ser el apóstol Juan? Yo soy más como Pedro, de piñón fijo. Me cuesta más. Pero hay personas que tienen esa capacidad y él manifiesta a lo largo de su dilatada vida esa profunda capacidad de trascender de las circunstancias para centrarse en lo importante. Lo vemos en su evangelio, lo vemos en sus epístolas y sobre todo en ese follón de galimatías que es el libro de Apocalipsis, que yo hace tiempo que decidí a intentar interpretar. Ya me lo explicará el Señor cuando esté en su presencia y no me voy a calentar la cabeza con esos hechos. Era un gran hombre de Dios y Dios le dio esa profundidad. Qué hermoso cuando tenemos a nuestro alrededor personas así. Pero eso viene con nuestros dones y talentos, viene de nacimiento, no nace de los árboles. Y sobre todo viene como consecuencia de nuestra relación con Dios. Hermanos, independientemente de cuál sea la situación en la que tú estás, hay que quitar más cosas para que yo no tropiece. Independientemente de cuál sea el punto en que tú estés, independientemente de que sea una pérdida, independientemente que sea un problema, independientemente que sea una situación angustiosa, no importa. Lo importante es que hay momentos en la vida que quedamos atrapados. Hay momentos en nuestra vida en que creemos que no podemos seguir hacia adelante. Nos fallan las fuerzas, tenemos menos visión que Bartimeo antes del milagro y parece que nunca vamos a salir de ahí. La tumba vacía nos dice que no nos centremos en la pérdida, que no nos centremos en el problema, sino que nos centremos en Dios. La tumba vacía nos muestra que hay que dejar la tumba atrás, el problema atrás y caminar junto a Cristo. Y antes o después, en lo más profundo de nuestro corazón, Él actuará, Él obrará. El Señor Jesús, entonces, igual que hoy, trata de hablarnos en medio de las circunstancias. A través de su palabra nos ha advertido numerosas veces que no hagamos esto, que hagamos lo otro, que no nos comportemos de esta manera, que nos comportemos de la otra. Pero nuestra mente y nuestro corazón pueden haber estado cegados. No importa. Gracias a Dios, la gracia y la misericordia de Dios sobrepasa toda circunstancia y todo entendimiento. Aferrémonos a Él. A mí me gustaría que nos pusiéramos en pie. Por eso quería que cantáramos esta canción después. Perdona, Ruth. Y yo quiero invitarte no a que cantes, sino que interiorices cada una de esas estrofas. Yo te invito a que si el Señor ha puesto en ti la necesidad de tomar una decisión, yo te invito a que vayas allí donde pone oración, petición,
Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor, si quieres solucionar el problema, buscar ayuda o incorporarte a la iglesia o bautizarte, yo te invito a que vayas a ese lugar mientras cantamos.